Muy buenas tardes, saludo, ¿cómo están todos? Mi nombre es Samir, estudiante de término de Ingeniería Informática, estudio en la Universidad UTESA, recinto Mao. Les estaré hablando hoy sobre un poco sobre los flujos financieros y las causas de los mismos. Iniciaré con la frase conocida como el movimiento es la llave del éxito. El movimiento es la ley universal que ha llevado a la humanidad a avanzar, a no detenerse y al universo mismo a renovarse constantemente. El concepto es sencillo, solamente es llegar a la meta. Los temas que yo lo voy a estar tratando: construcción de flujos de datos, flujos de caja libre, flujos de caja de proyecto, flujos de caja de proyecto con financiamiento, la terminación de una tasa mínima, los criterios de selección, los valores presente neto, la tasa de retorno, análisis de riesgo de una inversión, entre otros. Cuando se habla de flujo financiero, nos referimos a cómo es que se produce o se distribuye el dinero de una empresa de negocio a cualquier otro tipo de la organización. Un flujo financiero se refiere a cómo es que se produce, se distribuye el dinero de una empresa, es decir, dónde sale el dinero, a dónde va a parar, o sea, los periodos de tiempo en que pasa, o sea, el flujo que tiene de un tiempo a otro, saber si son saludables, o sea, los equilibrios y todo eso. Cuando definimos el flujo financiero, dice que el flujo de caja financiera se define como la circulación del efectivo que muestra las entradas y la salida del capital de una empresa, fruto de su actividad económica. Aquí podemos ver un flujo, o sea, la recaudación sería del efectivo con ingresos, el mismo efectivo ya en mano, la existencia pueden ser lo que son los, eh, los, los materiales o los productos terminados, mejor dicho. Aquí ya cuando viene la parte de la venta y nuevamente la que es la recaudación y el efectivo. Y ahí tenemos directamente lo que es el flujo del financiamiento. La construcción de flujo financiero. La importancia de construir los flujos de caja de un proyecto. Esto nos permite anticipar a futuro un déficit y de esta manera poder actuar rápidamente para tomar una decisión oportuna. Un informe financiero presenta un detalle de los flujos y los egresos que tiene nuestra empresa en cada uno de los periodos. Ejemplo de ingresos son los ingresos por venta, cobro de deuda, alquiler, cobro de préstamos o intereses. Los egresos son la salida del dinero, son los pagos, la factura, los impuestos, como pago de luz, amortizaciones, son las deudas, los servicios de agua, entre otros. La diferencia entre los dos se conoce como el saldo o flujo neto. Si el saldo es positivo, significa que los ingresos del periodo fueron mayores que los egresos. Ahora, si es lo contrario, eso significa que los egresos fueron más grandes que los saldos del periodo o que lo mismo la entrada del dinero. Aquí vemos un detalle de un flujo de caja. O sea, aquí vemos lo que es el detalle de los ingresos, ingresos por venta, los cobros de la deuda y los otros ingresos. Aquí tenemos el total por cada uno de los periodos. Por ejemplo, en el mes 1, 27.000, en el mes 2, el mes 3, el mes 4 y el mes 5, 31.500. Y aquí también tenemos los detalles de los egresos, que son los pagos de luz, agua, teléfono. Aquí tenemos ya también igual el total por cada uno de los periodos. Aquí tenemos lo que son las compras de mercancía, los salarios, los pagos de salario, los impuestos, las amortizaciones, los intereses. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros ingresos van a cubrir lo que son nuestros egresos. Como podemos ver, un ejemplo, en el primer mes nosotros tuvimos un ingreso de 27.000 y un egreso de 22.500 con un saldo neto de 4.050. Así lo vemos por cada uno de los periodos. ¿Qué pasa? Aquí, como nuestros ingresos fueron menor que nuestros egresos, entonces aquí nuestro saldo neto nos queda en menos, o sea, en negativo. Pero luego se nos acumula para tener un saldo ya según los ingresos que vayamos obteniendo. El flujo de caja libre se caracteriza por dar una cuenta de lo que efectivamente ingresa o egresa del negocio, como los ingresos por venta o los pagos por las cuentas. El flujo de caja no se realiza, o sea, en términos como ganancia o pérdida, dado que no se relaciona con los estados de resultado. Sin embargo, la importancia del flujo de caja es que nos permite conocer rápidamente nuestra información al momento con que nosotros contamos. O sea, si podemos comprar mercancía,
de cuánto nosotros disponemos, o sea, podamos pagar las deudas a fecha de vencimiento o debemos pedir un refinanciamiento. O sea, lo que nos indica directamente es flujo de caja, es el detalle al día de lo que nosotros contamos con nuestro capital. Aquí podemos ver un ejemplo también, o sea, de flujo de caja libre. Y dice que el flujo de caja libre se puede calcular restando el flujo de caja operativo, son los gastos del capital, lo que supondría sumar el beneficio neto a la amortización y restar el resultado a la inversión de la necesidad operativa del fondo, de la inversión en los activos fijos. O sea, aquí tenemos la parte de los ingresos, los gastos operativos, el margen bruto, las amortizaciones, antes de la integración de los impuestos, los gastos financieros, antes de los impuestos y los beneficios. Aquí tenemos cada uno a detalle. Aquí podemos ver lo que son un detalle más de lo que trata sobre el flujo de la caja libre, o sea, de los egresos y los ingresos, cómo se comportan, cómo se van relacionando entre sí. Flujo de caja del proyecto. Es un informe financiero que presenta el detalle de los ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa. En un periodo determinado, esta herramienta mide la liquidez de una empresa y es clave para la toma de decisión. Un flujo de caja es la determinación del horizonte de la evaluación en que una situación ideal debería ser igual a la vida útil real, pero eso no sucede así, dado que el activo de un sistema requiere originalmente el estudio de esta forma de la estructura de los costos y los beneficios futuros. Esto está representado como un ingreso y egreso afectado a los impuestos, o sea, los gastos desembolsados, los cálculos de los impuestos, los ajustes de los gastos no desembolsados, los costos de beneficio afectados a los impuestos. Aquí tenemos un ejemplo sobre lo que son los flujos de caja del proyecto, por ejemplo, en los periodos, los pagos, los impuestos, los cobros, los impuestos trimestrales, el flujo de la caja mensual y el flujo acumulado. Flujo de caja del proyecto con financiamiento. Se define como la suma del flujo de la caja económica, donde se puede comprobar la rentabilidad de un proyecto, pero sin tener en cuenta la financiación y el financiamiento neto, donde se incorpora la financiación. O sea, los componentes que se integran en ese flujo de caja del proyecto son los siguientes. O sea, la pérdida del valor de la mercancía, que es directamente lo que son la parte de la materia prima, las dotaciones del capital para gastos del personal, o sea, son los gastos que ocupan el personal como viático, alimentación y otras cosas, la pérdida que se genera por operaciones de tipo comercial, la amortización, las subvenciones para compras de inmovilización y financiamiento de algunos subveniles de capital, las inmovilizaciones integrales y materiales, la pérdida por operaciones. Estas son las que componen directamente, o sea, son las que integran el flujo de la caja del proyecto del financiamiento. Aquí vemos un detalle generalizado de esa parte, o sea, como ese resultado neto del ejercicio. Dice un detalle, por ejemplo, de los que nos ingresan y de esa parte aquí, que son clásicamente los deterioros de los inmobiliarios y todas esas partes. La determinación de tasa mínima atractiva de rendimiento es el más general y ampliamente usado para la elaboración del estudio de la parte económica. Se le conoce con varios nombres, tales como inversionista, método de flujo, efectivo descontado, entre otros. La tasa mínima atractiva de rendimiento debe ser igual o mayor de los siguientes costos, o sea, el costo de dinero, o sea, que es el pedido como préstamo, y igual que el costo de capital o el costo de la oportunidad. Este método de la tasa de rendimiento es una medida de efectivo, o sea, una medida de efectividad financiera que se usa para casi todos los tipos de situaciones de inversión, donde los flujos de efectivos, positivos o negativos, de un proyecto se relacionan por medio de una tasa de interés. Esto se le conoce como tasa interna de rendimiento. Aquí podemos ver cómo se calcula directamente lo que son las tasas de interés. O sea, aquí podemos encontrar, por ejemplo, el valor futuro de la inversión neta,
la tasa de interés con el factor, como está directamente relacionado, es decir, la inversión neta, FT es positiva y si de FT negativa. O sea, que la inversión neta es positiva y aquí sí, la inversión neta es negativa. O sea, aquí se toma la decisión si la inversión es positiva, se invierte, si es negativa, entonces no se invierte. Como podemos ver aquí, un criterio de selección y los valores presente neto, o sea, los criterios de aceptación o rechazo. Aquí podemos ver que dice, la fórmula dice que si el ingreso es positivo, el proyecto debe aceptarse. Ahora, si es negativo, entonces se debe rechazar, porque dice que la fórmula de GAN es una diferencia de flujo. Se generan tres posibilidades de resultado, que el VAM sea mayor o igual o menor que 0. En consecuencia, los siguientes criterios guían las decisiones a tomar, o sea que dependiendo los resultados que en la fórmula que yo voy a tomar una decisión. Aquí el valor actual neto o valor presente, es decir, define como la diferencia de la sumatoria de los beneficios actualizados y los costos actualizados a una tasa de interés fija predeterminada. La fórmula del BAM dice que el valor actual neto de un proyecto de inversión está dado por la diferencia del valor actual de los beneficios y el valor actual de la inversión. Es decir, que el BAM es igual al BAM de beneficio menos el presente neto, el valor presente neto. Análisis de riesgo de la inversión y la tasa de retorno. La tasa interna de retorno, el TIR, nos permite saber si es viable invertir en un determinado negocio considerando otras opciones de inversión menor como el riesgo. El TIR es un porcentaje que mide la viabilidad de un proyecto o una empresa, determinada la rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados generados por una inversión. Aquí podemos ver la fórmula, cómo se utiliza, igual que la parte aquí de la tasa de retorno, que es parte del calcular de la tasa de rendimiento anual de cada activo en cada uno de los 10 años anteriores. Utilizan esos valores para encontrar el rendimiento actual por promedio de cada uno durante los 10 periodos. O sea que aquí es un ejemplo donde vamos a resolver esta parte. Dice que aquí está la tasa de rendimiento actual, que es el precio, que es el valor activo de un tiempo. Vamos a ver un ejemplo cómo podamos utilizar esta fórmula. Aquí podemos ver, o sea, calculando de esto obtendríamos la tasa de rendimiento anual durante el periodo mencionado a 10 años, anteriormente lo mencionado. O sea, aquí vemos cómo lo desarrollamos. Aquí va según el periodo. Aquí calculando eso obtendríamos la tasa de rendimiento anual durante el periodo mencionado, es decir, 10 años anteriormente lo mencionado. Evaluaciones de las anualidades y generaciones de empleo. Las anualidades ordinarias es una herramienta que permite hacer operaciones más rápidas y precisas, como recordaremos visto anteriormente. Una cantidad presente la llevamos a futuro o viceversa, o sea, de futuro, de presente le llevamos a futuro, o traerla del presente, o sea, del futuro, una cantidad futura la traemos al presente. Sin embargo, muchos problemas en la vida real se presentan como una serie de flujos en lugar de una cantidad única. Hay fórmulas que nos facilitan el cálculo cuando existen una serie de flujos en el periodo regular. O sea, esta fórmula nos permite calcular donde hay una serie de flujos. O sea, F representará el valor futuro, A el valor de la anualidad y la tasa de interés y N el número de periodos. Aquí vemos un ejemplo. Supongamos que una empresa invierte de su utilidad de 5.000 por semestre en un fondo de inversión. Al final de cada uno de los siguientes 10 semestres, si la tasa de interés es 12, el TIR anual de la capitalizable semestralmente. Entonces aquí dice, si depositamos 5.000 por semestre durante los siguientes 10 semestres, invertimos al 12 anual capitalizable semestralmente. Podremos retirar esta parte que se ve aquí, 5.903.37. Evaluaciones de la anualidad y generaciones de empleo. Las generaciones de empleo, algunos filtros para escoger, o sea,
Se utilizan algunos filtros para escoger al personal idóneo para el sector que están enfocando, o sea, en validar cuidadosamente lo que son los antecedentes personales, cómo es el profesional y los datos académicos que tiene cada uno de estos participantes. Sin embargo, en las competencias puntuales depende del cargo y de las políticas internas de cada una de las entidades, aunque en la mayoría de la importancia a esta habilidad, o sea, son los cargos anteriores al trabajo que equipan, o sea, los pensamientos estratégicos, la capacidad de análisis y de manejo de precisión. Mayormente las empresas también piden, especialmente cuando uno va a optar por el trabajo, siempre mayormente experiencia. Muchas personas que aunque tengan la capacidad no tienen experiencia en labor. Entonces ahí viene un tema que se le dificulta un poquito más. Valor agregado. Desde un punto de vista del productor, es la diferencia entre el ingreso y los costos de la materia prima y el capital fijo. En términos contables, es la diferencia entre el importe de las ventas y el costo de las compras. Ahora, desde la perspectiva financiera, la generación del valor agregado es la maximización de la productividad o la capacidad de rentista. O sea, de un determinado capital, es decir, genera el valor que no sacrifique el costo de la oportunidad, que solo se logre el aprovechamiento máximo o término rentable del capital. Efectos sobre las balanzas de pago. La balanza de pago se define como un registro que comprende el asiento sistemático de toda la transacción económica y financiera en términos de divisa ocurrida entre los agentes económicos dentro del país. O sea, los del resto del mundo que ellas se consignan siguen los siguientes aspectos. O sea, los flujos comerciales de la mercancía y las presentaciones de servicios, los movimientos financieros, los flujos de entrada y salida, las transferencias de unilateral, las variaciones de efectivo, son directamente los que componen los efectos que van ocasionando, o sea, los que van relacionando con la balanza de pago. Aquí vemos una balanza de pago con un efecto negativo, supervisando con una cuenta corriente, o sea, el consumo deprimido, las manipulaciones de las monedas locales, las muestras de cambios a los activos extranjeros en el país, inversiones extranjeras, inversiones en cartera, o sea, estos son los efectos negativos de una superávit de cuentas corrientes y una balanza de pago. Aquí tenemos la parte del impacto ambiental. El objetivo del estudio de esta investigación está constituida por los diferentes elementos que permiten predecir los efectos relevantes, o sea, positivo y negativo, de una acción propuesta sobre el medio ambiente, que permite evaluar un proyecto durante la etapa de la predicción, o sea, al momento de nosotros iniciar con la implementación de un proyecto debemos hacer los análisis correspondientes, como la parte que afecta de la parte ambiental, si este proyecto no va a ser rentable, o sea, si no va a permitir, si es seguro hacer una inversión o no. O sea, tenemos que verificar la viabilidad ambiental o el impacto que pueda tener. Por otra parte, se manifiesta que se trata de tener una cuenta en forma explícita, o sea, los efectos que sobre el medio ambiente genera cualquier clase de proyecto. Se busca prever, migrar o controlar estos efectos nocivos que afectan las condiciones de vida de las poblaciones presentes y futuras, al depender de ellos los bienes ambientales. Esto fue todo por el momento. Gracias.